En 30 segundos pueden bajar la señal de Radio Vanguardia para difundir el programa denominado Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis, comentario e información de lo más destacado en materia de noticia que marcó agenda en los últimos días en el país y el mundo. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Saludos cordiales a los amables oyentes de Radio Vanguardia, líder de las RPOs, la Red Patria Nueva, el sistema de radios de los pueblos originarios en todo el territorio nacional y la red de emisoras de las organizaciones sociales sindicales del país, a lo largo de todo el territorio patrio. Queremos saludar a nuestros invitados especiales que hoy estarán en el programa Dialogando con el Pueblo. De inmediato damos la bienvenida a Gonzalo Zambrana, economista. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días a Radio Vanguardia y a todo el pueblo de La Paz y todo el pueblo de Bolivia para poder intercambiar opiniones y reflexionar acerca de temas que son de mucha relevancia en la coyuntura. Muchas gracias por la invitación. Muy gentil, Wilfredo Mamani, dirigente de la Federación de Trabajadores Gremiales del Alto. ¿Qué tal, Wilfredo? Gracias, Rubén. Prestos para brindar nuestra opinión, aclarar algunos temas que, por cierto, son inciertos y vienen en contra de la clase trabajadora. Y a un gran amigo, Octavio Urquizo, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Octavio? Un saludo especial, Rubén, también a los compañeros que están conmigo aquí en este diálogo para aclarar muchos puntos que seguramente hay pendientes para el pueblo boliviano. Y a continuación, el saludo a nuestra compañera Blanca Mamani Condori, quien, como ya es habitual, va a realizar un resumen de las intervenciones de nuestros invitados en el idioma nativo del quechua. Y Mainaya. Imaynaya Rubén, Imaynaya Kachakichi Llaqta Masikunas, Kay La Paz Bolivia, Suyo Chirmanta, Chayarimusun, H. Uyagunazo, Imaynaya Gonzalo Zambrana, Imaynaya Octavio Urquizo, Wilfredo Mamani, Allintapuni Jamoninkichi, Kay Uyagunazo, Chayarimusun, Bolivia, Suyo Chirma, Kayarisun Rubén, que dialogando con los pueblos programaban. Exacto, comenzamos y tiene que ver el tema ahora con el que vamos a tratar en este programa. Con la Central Obrera Boliviana, la máxima organización sindical de Bolivia, que fue fundada el 17 de abril de 1952 y a lo largo de su historia, en estos 70 años, ha encarado duras batallas con los gobiernos de turno en busca de atención a una serie de reivindicaciones de los trabajadores del país, convirtiéndose en un referente en la historia sindical de Bolivia y podríamos decir, hace poco yo conversaba con Octavio, en América Latina, porque es la organización nacional del país y tal vez la única en el mundo, me atrevo a decir, que tiene esta estructura, es la única, no hay paralelismo en Bolivia como sucede en otras partes del mundo. Pero al parecer la misma podría estar en riesgo ante anuncios de ex dirigentes de esta instancia sindical, como Francisco Figueroa y otros que conforman al anunciar la conformación de una organización paralela a la Central Obrera Boliviana. Sin duda que este anuncio, Blanquita, ha provocado serie de reacciones de parte de la dirigencia sindical actual, los dirigentes de organizaciones sindicales afiliados a esta organización matriz de los trabajadores y, claro, los ex dirigentes de la Central Obrera Boliviana también quieren señalar algo sobre este patrimonio de los trabajadores del país, esta histórica
gloriosa Central Obrera Boliviana, emblemática en América Latina. Don Octavio, me gustaría conocer primero un criterio sobre este particular en esta introducción de este tema, cuando hablamos de la Central Obrera Boliviana y ese anuncio de ex dirigentes de la COF. Adelante. Bueno, sobre este tema siempre es preocupante escuchar a gente del pasado, especialmente de Pancho Figueroa, que toda la gente conoce, todo el movimiento obrero conocen, especialmente sus compatriotas que son los gremiales a nivel nacional, también el sector proletariado, la clase media, el sector campesino, conocen el actuar de este señor Figueroa. Ha sido expulsado en varios congresos, y en varios congresos él ha intentado entrar a los congresos de la Central Obrera Boliviana, trayendo gente, tratando de impedir inclusive que los congresos se lleven adelante. La última batalla que él ha hecho, por ejemplo, ha sido en La Coronilla, en Cochabamba, cuando trajo también gente, donde quiso entrar a la fuerza al Congreso de la Central Obrera Boliviana, pero no pudo porque estaba expulsado, y sabemos su actuar, del señor Figueroa. Y todos conocen su actuar, que siempre ha estado ligado, con la derecha para apetitos personales y beneficio personal. Por eso él es el que maneja a nivel nacional, este tema siempre comprometiendo seguramente con algunos compromisos a su sector para que lo acompañe. Pero este tema viene desde hace años atrás, donde la Central Obrera Boliviana, ustedes conocen que ha sido fundada en el 52, pero con tremendo esfuerzo, especialmente del sector minero, porque la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia fue más antes que la fundación de la COF, y ellos son los que unieron al país, la Federación de Mineros fue el actor principal para que la Central Obrera Boliviana nazca. Ellos han sido los que han convocado, para el nacimiento de la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros. En esa época, la Federación de Mineros era fuerte, había cualquier cantidad de trabajadores a nivel nacional. Entonces, ellos eran la vanguardia del movimiento obrero. Entonces, desde esa época se maneja, a través del sector proletario se divide en tres, el proletariado, que es a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, vienen los campesinos y la clase media, que son tres actores que actúan en la composición de la Central Obrera Boliviana. Entonces, este tema se vino luchando por reivindicaciones. Y una de las reivindicaciones fatales que planteó la Central Obrera Boliviana en sus congresos era la nacionalización de las minas, la nacionalización de las empresas públicas y también controles obreros que debía de existir a nivel nacional, la reforma agraria, por ejemplo, del sector campesino. Tareas muy importantes para el beneficio de los trabajadores y del proletariado a nivel nacional. Entonces, este tema se vino rompiendo así, acortando brevemente, donde sufrió una ruptura fuerte, donde quiso imponer otra Central Obrera Boliviana, era cuando entra Avance, el 70, el 73, 74, cuando silencia a la Federación, a todos los sindicatos, a la Central Obrera Boliviana, los ciesa, los exilia. Y en ahí ellos hicieron el 73, el 74, nombraron coordinadores en vez de dirigentes elegidos en asamblea, eran directos nombrados coordinadores, por el gobierno central, para que puedan dirigir a la masa obrera. Esto fracasó porque los trabajadores entendían perfectamente lo que estaban buscando. Buscaban sus reivindicaciones y lo lucharon de frente. Y ese intento de crear una Central Obrera Boliviana fue al fracaso. Y otra vez, la Central Obrera Boliviana, especialmente la Federación de Mineros del 79, donde hicieron otra vez el Congreso de la Libertad Sindical en Huanuni, donde otra vez empiezan, ellos a conformar la Central Obrera Boliviana, a potenciarlo, y desde ese momento otra vez la COF es el principal actor de Bolivia en el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto social, que cubre todas las demandas y pelea por todas las demandas a nivel nacional. Entonces, ahora
Es imposible que trate un gremialista, por ejemplo, un sector gremial que solamente se dedica a lucrar personalmente. Es imposible que ese intento avance, porque la clase obrera está totalmente comprometida con esas reivindicaciones que se ha planteado. Y con seguridad que esto va a convocar, seguramente ya vamos a tener próximamente un congreso de la Central Obrera Boliviana, donde se analiza, y uno de los temas fundamentales que tienen los congresos de la Central Obrera Boliviana es el tema político, porque hay que analizar el futuro mismo del pueblo boliviano, qué línea, cómo vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, ese tema nos tiene sin cuidado, o sea, las palabras de Pancho Figueroa, que es desconocido a nivel nacional, expulsado, y su accionar conocen todos. Entonces, no es gravitante ese tema, sino que el tema gravitante en este momento es el de potenciar más a la Central Obrera Boliviana, porque también ha crecido pues la población y hay una diversidad de economías que tiene que agrupar también. Y esto tiene que verlo en el Congreso. En el Congreso discutirlo, analizarlo, y de ahí seguramente vamos a salir con otra convicción de potenciar las reivindicaciones, de pelear más fuerte por el bienestar del movimiento obrero. ¿Para cuándo el Congreso está previsto? Bueno, no sabemos con seguridad, pero con seguridad que una vez que haga la Federación de Mineros, que es la cabeza, con seguridad los nuevos dirigentes ya van a exigir el Congreso, seguramente de la Central Obrera Boliviana, y en ahí ya veremos con nuevos actores, porque cada congreso es para marcar línea, o sea, todas las tareas se marcan en ese congreso, y que tienen que llevar esas tareas de resoluciones aprobadas son nuevos dirigentes que también ese congreso elige. Perfecto, importante ese apunte, ¿no? La historia nos demuestra de que la Central Obrera Boliviana, durante estos últimos tiempos, en la época, por ejemplo, recordaba de la dictadura de Banzer, efectivamente, pues se nombró a coordinadores como líderes, como dirigentes, representantes de trabajadores, para que ellos puedan llevar adelante un trabajo de coordinación con este gobierno de facto. Pero han pasado varios años de ese hecho, y en algún momento se ha hablado también de que dirigentes, por ejemplo, de los campesinos han provocado algo parecido. Gonzalo Zambrana, nuestro economista, ¿cómo observa esta situación como analista? ¿Cómo ven esta Central Obrera Boliviana cuando ya tiene más de 70 años? Es la única, reitero, en América Latina que está aún compuesta así, y es la única representante de los trabajadores del país. Sí, como en realidad cuando nosotros analizamos y evaluamos los 70 años de la Central Obrera Boliviana, y aún mucho más atrás, más o menos desde fines del año 1800 se han empezado a crear las primeras organizaciones de socorros mutuos, de sindicatos, de algunos sectores que en principio se organizaban para defender conjuntamente sus derechos gremiales, sindicales. Y es por eso que a partir de ese momento se han creado una serie de organizaciones a lo largo de la historia en Bolivia, que han rematado, así como ha dicho el compañero, el año 1944 con la creación de la Federación de Mineros. Pero la creación de la Federación de Mineros en ese momento tampoco ha sido la voluntad y la genialidad de alguna persona o algún dirigente. La creación en ese momento ha expresado el momento histórico. Ha expresado, por ejemplo, que en su momento mineros del grupo Patiño de Coro Coro de Huanchaca iniciaron acciones de diferente tipo que desembocaron en masacres, pero luego fueron consolidando, estableciendo el poder de ese sector sindical, y gracias a una movilización de los mineros de Huanuni se logró arrancar la jornada de 8 horas, que luego sería ratificada con una norma general en 1926. O sea, la historia del sindicalismo, de la Federación de Mineros, de otros sectores como los fabriles, ferroviarios, etcétera, etcétera, es demasiado rica, y eso se ha constituido en uno de los factores centrales que nos ha llevado a la gesta del 52. Mucha gente joven o algunos con intereses
le atribuyen al MNR lo que ha sucedido en el 52 y todas las reivindicaciones de ese momento han sido, como ha dicho el compañero, el resultado de las luchas de los trabajadores. La creación de la Federación de Mineros, si se creó el 17 de abril del 1952, la Central Obrera Boliviana, fue la coronación de todo un esfuerzo anterior, masacres, esfuerzos de organización. Primero se organizaban en pequeños sindicatos, sociedades de socorros mutuos, después se generaron organizaciones nacionales y finalmente se generó la Central Obrera Boliviana como una maduración del proceso de organización de los trabajadores. Y si uno revisa los documentos de la Central Obrera y la historia, uno ahí va a encontrar en qué momento los trabajadores pasan de la simple reivindicación gremial, sindical, al salto a la reivindicación política. Y cuando me refiero a reivindicación política, estoy diciendo que los trabajadores muy tempranamente se dan cuenta que existe un sistema capitalista, reclaman que es el sistema capitalista el que no permite el desarrollo de los trabajadores. Y desde la tesis de creación de la Central Obrera, desde la declaración de principios y programa ideológico aprobado por el primer Congreso de la Central Obrera del 54, ya se establece la perspectiva socialista que tiene la Central Obrera Boliviana. Estamos hablando que el año 50 aproximadamente, o mucho antes, los trabajadores bolivianos ya concebían la lucha contra el sistema capitalista como la solución final a sus problemas. Y a partir de ahí se han dado una serie de acciones, todas las tesis de la Central Obrera, estoy hablando de la tesis del quinto Congreso del 79, la tesis de la Choclla, estoy hablando de la tesis política de Tupiza, de la tesis de política de Santa Cruz. Todas estas tesis ya plantean esta maduración de la ideología de los trabajadores, porque ya no solo plantean reivindicaciones gremiales relacionadas con el trabajador, con la jornada laboral, etcétera, etcétera, sino ya plantean reivindicaciones políticas y por tanto desde siempre prácticamente la Central Obrera es un organismo, una instancia que siempre ha cuestionado el poder establecido. Por eso las masacres, recordando las masacres de Catavi, de Milluni, del 1 de mayo, de Amayapampa y Capacir, que ya no se ha hecho con dictadura, sino lo ha hecho Gonzalo Sánchez de Lozada, pero siempre los trabajadores han entendido que el sistema capitalista es el enemigo y que existen gobiernos que son sus enemigos, ¿no? En el caso de la masacre de Amayapampa, Capacir, que el presidente era Gonzalo Sánchez de Lozada, no era un periodo dictatorial, pero aún así ahí se han producido como 10, 11 personas que han muerto masacradas. Entonces, toda esa historia, y recordando aquí nos puede corroborar nuestro hermano Octavio, la calidad de dirigentes que existían siempre en la Central Obrera Boliviana. Entonces, pensando en toda esa historia, en toda esa gloriosa historia, la calidad de dirigentes, las posiciones ideológicas que tenían esos dirigentes, entonces ver a algunos dirigentes como Figueroa, que ha sido un colaboracionista del gobierno de facto de Áñez, ha pedido inclusive cínicamente con interés prebendal que se mantenga un ministro, etcétera, etcétera. Por supuesto que no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de hacer una mella a la Central Obrera Boliviana. Y otros dirigentes que también aparecen aquí como desconocidos. Inclusive dicen que podrían entrar dirigentes de transporte, profesionales, médicos, juntas de vecinos y hasta de ADEPCOCA. Estamos viendo las barbaridades que están realizando los dirigentes de ADEPCOCA. Y cuando yo pienso en médicos, estamos pensando en la REA, por ejemplo, que sería parte que sustituye a una gloriosa Central Obrera Boliviana. Pero yo creo, y lo que hay que alertar en este caso, compañeros, es que evidentemente no va a haber ninguna posibilidad de que Figueroa o algún dirigente de algún sector sustituya toda la historia de la Central Obrera y sustituya a un minero como dirigente de una Central Obrera. El problema aquí es que esto nuevamente, y esto no lo hacen estos agentes, diríamos, por su inteligencia, en fin. Ustedes saben perfectamente que la existencia de un Camacho, de un Pumari, de un Lali, no es porque esos dirigentes se hayan desarrollado, hayan ascendido en la dirigencia y finalmente se hayan convertido en líderes regionales, etc., sino que han sido impuestos y estaban casualmente ahí
Y es por eso que el imperialismo y todas las fuerzas de intervención los han identificado y son los instrumentos de intervención. Entonces, esta idea de pretender de fenestrar, de pretender dividir la central obrera boliviana, seguramente forma parte de estos mecanismos que se los ha estado llevando durante todo el golpe de Estado. Mecanismos de intervención derivados de las formas de lo que se llama como guerras de cuarta y quinta generación, que lo que hacen es acentuar las contradicciones y tratar de debilitar los pivotes y los sustentos de un gobierno. Ustedes saben que la central obrera ha sido gloriosa en la resistencia del golpe de Estado anteriormente también, y entonces lo que pretenden hacer, y ahí está el riesgo aquí, es crear probablemente una paralela con mecanismos y con una ideología fascista como se lo está haciendo, y lo que van a pretender seguramente es mantener una paralela para hacerle frente, no por supuesto que lo sustituya, pero ustedes saben por ejemplo qué es CONAD hoy día. CONAD es una persona que existe únicamente porque algunas radios lo convocan, la entrevistan, etc. No son dirigentes que no tienen base de ninguna naturaleza, pero forman parte de la desinformación. Entonces, la posibilidad de la creación de una central obrera paralela podría generar, y el riesgo sería que se convierta en un instrumento de la manipulación mediática principal. Perfecto, Gonzalo, muy gentil, muchas gracias. Vamos a estar hablando más sobre este particular, qué hay detrás de esta posible conformación de una nueva central obrera boliviana. Pero llama la atención, ¿no? Cuando Pancho Figueroa es ex dirigente de la COP, de la propia COP, y ahora también se mantiene por muchos años como dirigente de los gremiales. Y claro, don Wilfredo Mamani, que es dirigente de la Federación de Trabajadores Gremiales de El Alto, también tendrá su primera opinión sobre este particular. Adelante. Bueno, estos actos para mí en estos tiempos son ya reacciones de una ultraderecha, estos fascistas del golpe, que lamentablemente no van a poder accionar estos escenarios de dividir a la clase trabajadora. Histórico, ¿no? Incomparable. La central obrera boliviana es única, monolítica a nivel del mundo, ya lo decía Octavio, ¿no? Alguna vez yo tuve el privilegio de asistir a un congreso internacional de la OIT, donde se presentan federaciones, confederaciones, ¿no? Pero nuestro país, la central obrera boliviana, única, ¿no? Y eso tiene que ser vista y analizada por estos fascistas, porque Estados Unidos no va a dormir tranquilo mientras el pueblo, el indio, gobierna este país. Lamentablemente, esto viene desde el último paro cívico cruceño, un total fracaso, porque ya el pueblo está asumiendo de que necesita nuevos actores y verdaderos representantes de sus propios intereses. Así como la COP nació por intereses sectoriales de la clase obrera, por ejemplo, en el Alto, el año 71, nacemos los gremiales ante una lucha de reivindicación ante la fuente de empleo, ¿no? A partir de ello empezamos a nacer con esta visión, ¿no? Podíamos decir antes, los gremiales no estamos siendo tomados en cuenta en la COP. No, en la COP tenemos presencia dirigencial los gremiales. Estas conquistas no han sido de la noche a la mañana. Con Octavio recordábamos un episodio a partir del 2003, ¿no? Pancho Figueroa convoca un congreso en Oruro, pero todo el país se vuelca. Y Pancho Figueroa deja de ser ejecutivo nacional. Y a partir de ello, nosotros entendemos, y anecdótico, en este congreso, cuando termina, nos invitan a un gran evento, ¿no? De compartimiento. Resultado de que querían sorprender, decir, no señores, seguiremos nomás unidos a la cabeza de Pancho, pero ¿quiénes eran los portavoces? Yo recuerdo la empresa Lomavista, quienes importaban ropa usada. Entonces, detrás de esto, hoy podemos ratificar, están nomás estas 5 grandes empresas que hacen del contrabando de la ropa usada. Peor, ante estos fracasos, luego de esta gran historia que hemos escuchado, estos fracasos de esas logias de Santa Cruz de la Sierra, porque ellos son sostenidos por la economía privada, ¿no? Y las oligarquías económicas de Santa Cruz
ya no tienen argumentos para decirnos al pueblo que estamos equivocados, que hemos sido gobernados mal, ¿no? Estos últimos años, más de 15 años, nos hemos demostrado que cuando el pueblo se gobierna con todas sus entidades a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, las organizaciones sociales, hemos hecho de que se puede gobernar el pueblo y tener mejores días. Entonces, esto preocupa a estos cuantos vividores que le han metido la mano a las arcas del Estado, se han beneficiado de muchas cosas. Entonces, para estos últimos tiempos, esto de crear la Central de Trabajadores de Bolivia no tiene sentido, ¿no? Yo ayer escuchaba a Pancho decir, los gremiales no estamos siendo tomados en cuenta por la Central Obrera Boliviana. El gobierno no escucha. ¿Qué somos nosotros? ¿No? Un personaje nefasto expulsado en cada congreso, y desde el último congreso en Tarija nosotros tenemos presencia y definitivamente no van a retornar. Pero hoy están con un discurso en contra del pueblo, porque finalmente estas logias no van a asumir, ¿no?, la representación del pueblo boliviano. ¿Qué es el comité cívico? ¿No? Son intereses empresariales. ¿Quiénes se han reunido en Potosí el día lunes 12? Se han reunido juntas vecinales, médicos, profesionales, decíamos bien claro, los representantes de ADEPCOCA y otros sectores que supuestamente, ¿no?, son trabajadores por cuenta propia y minoristas. No es así. Entonces, vanamente ellos van a tratar de buscar este camino. Están empezando mal y van a terminar nomás mal, porque decían bien claro acá los compañeros, la máxima representación de nuestra Central Obrera Boliviana está pues por esta clase trabajadora, los mineros, ¿no? Yo recuerdo de muy niño se hablaba de la tesis de Pulacayo, que hasta el día de hoy, ¿no?, con mucho respeto, ni los sectores de nuestros hermanos del área rural, ni los gremiales, ni los médicos, ni los choferes, vamos a poder cambiar esos principios, ¿no? Por ello, este empoderamiento de esta clase trabajadora que sostiene y abraza a todos. Por tanto, esto de la Central de Trabajadores de Bolivia es un chiste más ante la desesperación, y lo digo con nombres y apellidos. Camachos, Calvos, la Caínco y todas estas logias económicas, ¿no?, que se están manejando desde el oriente y no van a reproducir, nuevamente les menciono, no van a volver al poder del pueblo, ni van a asumir el de ponerle un paraguas a la Central Obrera Boliviana, porque esta entidad representa la verdadera esencia de la lucha de clases de la clase obrera. Ahora los que trabajamos por cuenta propia estamos firmes en defender la institucionalidad de la defensa de los derechos de las y los bolivianos organizados en nuestras entidades sindicales. Muy gentil, muchas gracias. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo, el primer resumen en blanca sobre este particular de nuestros participantes. Pachi Rubén, importante que hay qué papel Yuarinku que hay analistas políticos, dirigentes, exdirigentes, que hay Central Obrera Boliviana Manta reivindican paikunas uñachinku, causachinku, que hay Central Obrera Boliviana reivindican nacionalización de las minas, reforma agraria, chaimanta nirimun, que hay analistas de derechos gremiales, ¿no? Ahnata pai uyakunas ochayarimos, sin embargo que hay Pancho Figueroa, ¿no? Ruaita munan división, mana atencacucho nispa, porque que hay paiguna kanku sistema capitalista, enemigos kanku ahnata yachachimun y chaimanta kunan que hay dirigentes capitalistas, además el reunico que hay gobierno de facto actúan kucha que hay 2019 chaimanta mananya paiguna atencacucho nispa que hay dirigentes y analistas mana atencacucho causaita manta división ta porque ya hay kaku paigunas defienden Kakukay Central Obrera Boliviana Tanis para Rima Romuco. Perfecto, quiero aprovechar yo de verdad la presencia de Octavio Urquizo, que es experimentado dirigente de la Central Obrera Boliviana, para un poco orientar también a la nueva generación de dirigentes, de los jóvenes, la estructura de la Central Obrera Boliviana a lo largo de estos últimos tiempos en asambleas, en debates bastante ricos de los que he formado parte en algún momento, pues ha sido un motivo de discusión
es importante hacer conocer por qué esa estructura clasista. Por ejemplo, por qué está a la cabeza el trabajador minero. Importante, me gustaría que nos ilustre sobre ese particular, Octavio. Bueno, este tema viene, o sea, por la lucha consagrada que ha hecho siempre el sector minero, especialmente los mineros, quienes forman, por ejemplo, el proletariado, o sea, el proletariado, después viene la clase campesina y después la clase media. El proletariado está conformado por los obreros. A la cabeza de los mineros vienen después los fabriles, que también han trabajado en las fábricas, vienen los ferroviarios, los petroleros, los constructores, harineros, camineros y luz y fuerza, o sea, son los que conforman el sector del proletariado. Y este proletariado en el Congreso, o sea, tienen la mayoría de votos, o sea, por el accionar que han hecho ellos, entonces tienen el 51%. Y el 51% para abajo, el 50% se divide entre el sector campesino y la clase media. La clase media, por ejemplo, están los maestros, están también los comerciantes y varios sectores que aglutinan, o sea, la clase media. Y en el sector campesino, ustedes conocen el sector campesino que también aglutina lo que antes eran los colonizadores, todos los sectores que están también en ese sector. Entonces, uno de los temas fundamentales que se lo lleva adelante es por la lucha, o sea, del movimiento obrero, especialmente del sector minero, para la nacionalización, para recuperar empresas, para todo, inclusive la democracia, ha sido un factor fundamental, o sea, la lucha del sector minero. Por ejemplo, para la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿cómo hicimos para que el pueblo boliviano apoye frente a esa dictadura en el segundo gobierno ya que estaba haciendo Sánchez de Lozada? Y en el primer gobierno hizo trizas a Bolivia, hizo llorar al pueblo boliviano con la relocalización, o sea, con la capitalización que llamaban ellos de las empresas estatales. Ha empezado a cesar a todas las empresas, el sector minero cesado, pocos se han salvado, Entel cesado, o sea, todas las empresas productivas que en ese momento podían inyectar solamente un poco de presupuesto para renovar tecnología, no lo hicieron, sino que lo vendieron a sus mismos colegas, o sea, se apropiaron varios, o sea, tal vez del extranjero, pero eran socios accionistas. Por ejemplo, Comibol, el mayor accionista ha sido Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, en el segundo gobierno ya quiso hacer subir, ¿se acuerdan ustedes? Los impuestos. Dijeron impuestos solamente a los que ganan más, pero no era así, sino que estaban gravando el impuesto al salario. Y ese ha sido uno de los temas fundamentales, o sea, para que la Central Obrera Boliviana pueda asumir defensa y lucha. Pero también uno de los factores totalmente terribles que ha cometido el gobierno de Sánchez de Lozada es que después del Congreso de Oruro que realizamos y estaba a la cabeza de Jaime Solares, nos reconoció a esa directiva, o sea, el Ministerio de Trabajo. Nos reconoció, dijo que por haber insultado a Gonzalo Sánchez de Lozada, que le dijo un insulto por la prensa, ni aunque se perdone públicamente ni por escrito, el gobierno no va a reconocer a esta Central Obrera Boliviana. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Si nos eligieron el sector minero como dirigentes y como representantes de la Central Obrera Boliviana, tuvimos que ir a hacer un ampliado en Huanuni con el proletariado del sector minero. Entonces, en ahí se definió, o sea, ya no más discusión con el gobierno. ¿Qué pliego petitorio vamos a meter a este gobierno de Sánchez de Lozada que no reconoce ni siquiera a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana? Y se aprobó un solo punto en ese ampliado. Se aprobó huelga general indefinida y fuera Gonzalo Sánchez de Lozada. Y empezamos a adoctrinar, tal vez a discutir con varios dirigentes, inclusive del sector campesino, con Felipe Quispe, que en ese momento todavía estaba haciendo una huelga de hambre en el Alto. Fuimos también hasta Achacachi con Jaime Solares y varios dirigentes, o sea, a concientizar. Y ahí se hizo la agenda.
agenda y la lucha, dijimos, porque también muchos sectores decían, los gremiales, el sector campesino, que la Central Obrera Boliviana es salarialista, solamente lucha por el incremento salarial. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa línea y planteamos que la lucha va a ser por la recuperación de los hidrocarburos, la nacionalización de yacimientos, y este yacimiento va a beneficiar a todo el pueblo boliviano. Y eso se hizo la agenda de octubre y se concientizó en ese sentido. Y empezó la lucha del movimiento obrero, cuando Vanuni dijo, vamos a ir a quemar el Ministerio de Trabajo en vista que no se conoce a nuestros dirigentes que han sido elegidos en Congreso. Y se vino, o sea, la primera marcha, hicimos en el Alto la concentración, ahí muere un compañero minero que vino de Vanuni, y de ahí se empieza la batalla, la solidaridad del pueblo alteño, especialmente de Santiago II, que también ahí están, o sea, los relocalizados, dirigentes del Consejo Central Sur, también están, o sea, de varios del sector minero, de la relocalización que vinieron a vivir al Alto, como también fueron al Chapare, a Palos Blancos, en ese momento, que se fueron varios del sector minero. Entonces, ahí se empieza la lucha y la lucha empezó hasta la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y el error tal vez que hemos cometido en ese momento, la Central Obrera Boliviana, era que no teníamos pues una línea política o un partido político para que pueda representar, o sea, al movimiento obrero y a todos los bolivianos. Por eso nosotros dijimos que en ese momento estaba también ya llegando Evo Morales, estaba también Felipe Quispe, Alejo Vélez, donde planteamos, o sea, la prensa también lo magnifica en el sentido que por las declaraciones de Mesa, que no quiso participar en esa lucha conjuntamente con Gonzalo Sánchez de Lozada, y dijeron el pueblo boliviano que es el mejor historiador de Bolivia, y como historiador seguramente tiene el conocimiento y conoce el sufrimiento del pueblo boliviano. Por eso le nombraron como sucesor en ese momento, lo llevaron directamente a la Plaza San Francisco, donde ahí declaró. Y al día siguiente, posesionado, él reconoció, o sea, el Ministerio de Trabajo, al comité ejecutivo que estaba a la cabeza de Jaime Solari. Y ahí empieza, o sea, la lucha. Y por estos aspectos, ¿quiénes empezaron la lucha? Pues el sector minero. El sector minero, por eso, vanguardia, donde se vienen a descolgar todos los mineros de Vanuni, todos los mineros de Potosí, o sea, de Oruro, la gente de Oruro, los fabriles de aquí de La Paz. Eran unas marchas interminables, ¿te acuerdas todavía vos, Rubén? Donde nos entrevistamos, la cola con la cabeza estaba unido en las marchas, en esas jornadas que hicimos la Central Obrera Boliviana, hasta que salga Gonzalo Sánchez de Lozada. Y se acuerda el pueblo boliviano de esa alegría cuando se anuncia él, en todas las calles empiezan a bailar cueca, ¿te acuerdas, Rubén? O sea, compañeros blancos, bailando la salida de este nefasto presidente que hemos tenido, que nos ha hecho sufrir a título de capitalización, que hasta este momento seguimos sufriendo, o sea, que no se puede recuperar esas empresas estatales que han sido liquidadas por ellos mismos. Entonces, por eso el sector minero es lo fundamental, por eso decimos es la vanguardia del movimiento boliviano, seguido también por el sector fabril, que en este momento han crecido también en número y también ha hecho su historia, o sea, el sector fabril, que también ha luchado conjuntamente con la Central Obrera Boliviana. Por eso son los dos sectores, o sea, principales del sector proletariado, los que encabezan la Central Obrera Boliviana. Y por este hecho, no creo que nadie, ningún sector se anime, o sea, a igualarse con estos sectores para ir a la cabeza o estar cambiando la estructura de la Central Obrera Boliviana. Yo creo que esta estructura se va a mantener ya por años más, con seguridad que seguramente en la comisión orgánica van a discutir para que puedan entrar otros sectores que están naciendo a la vida activa. Entonces, ese tema se discute, se analiza y también en la comisión orgánica analizan sector por sector quiénes están haciendo vida orgánica, quiénes están luchando por sus afiliados. Entonces, esta comisión es la que admite a las nuevas entidades en nacimiento que vienen de aquí en adelante. Te agradezco infinitamente, Octavio. La verdad es apasionante este tema.
y importante también la ilustración para los nuevos dirigentes y la nueva generación de líderes. La lucha permanente de la Central Obrera Boliviana con los gobiernos dictatoriales y la relación obrero-patronal han sido temas que siempre se han ido discutiendo. Y Gonzalo, voy contigo. Sí, precisamente yo quiero agarrar lo que decía el compañero, que en determinado momento la Central Obrera como instrumento de poder dual ha avanzado inclusive hasta llegar a tener el control obrero en las minas después del 52, la nacionalización de las minas, y también ha llegado a tener el poder en la Asamblea del 71. Pero, y eso es también parte de la historia, es que la Central Obrera en determinados momentos ha frenado su propia lucha para tomar el poder. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia, pero eso no le quita el hecho de que, a diferencia de organizaciones políticas que han tenido su tiempo, tienen su tiempo de historia, la Central Obrera Boliviana siempre se ha convertido en un órgano que ha cuestionado al poder establecido en todos los momentos de la historia desde su creación. Por eso lo que nos comenta aquí el hermano Octavio es que en el año en que se expulsó a Gonzalo Sánchez de Lozada, la Central Obrera tuvo un valor fundamental, y similarmente ha sucedido el año 2020, cuando la Central Obrera ha sido un factor fundamental que ha aglutinado a los sectores sociales, no solo trabajadores, junto con el Pacto de Unidad, han sido el puntal que ha hecho que el gobierno de facto, el gobierno golpista, retroceda y se vaya. Y finalmente la sociedad ha consolidado con el voto el rechazo a este proceso. Pero también es importante ser autocríticos también, recordando el nivel y la calidad de dirigentes que habían. Yo he tenido la oportunidad de participar como dirigente universitario también de eventos de la Federación de Mineros, de la propia Central Obrera Boliviana, por supuesto, en mis primeros años de participación como dirigente, y era la calidad de los dirigentes realmente era, uno podía comparar a los dirigentes como cualquier profesional de ciencia política, una formación ideológica muy sólida, a tal punto llegaba la capacidad de los dirigentes que se hablaba un dirigente. Podemos hablar de Juan Lechín, por ejemplo. Terminaba de hablar y le aplaudía todo el ampliado, todo el Congreso. Hablaba Filemón Escobar o hablaba Filemón Rey, sin hablar de posiciones políticas, ¿no? Partidistas, diríamos. Y también era aplaudido. O sea, era tan sólido su discurso y tan fuerte su preparación, a pesar de que eran trabajadores que trabajaban durante el día, pero tenían el tiempo suficiente para formarse y para ilustrarse y para ser ese nivel de dirigencia. Y hay muchos, muchísimos. Recuerdo a muchísimos de ellos, y ustedes también con más cercanía pueden corroborarlo, y creo que eso está faltando un poco ahora, ¿no? El desarrollo de nuevos dirigentes, jóvenes dirigentes que no solo sean formados, sino que tengan conciencia. Yo recuerdo, y eso lo puede corroborar aquí nuestro hermano Octavio, que habla con mucha propiedad acerca del carácter de vanguardia de los mineros, que ellos, cuando hacían huelgas, por ejemplo, Huanuni, con solo amenazar con estado de emergencia, ponía en cuestión a los gobiernos de turno, porque Huanuni además tenía un efecto fundamental en la economía, pero además lo que sucedía con estos compañeros, con estos dirigentes, es que ellos eran un factor de poder fundamental y por tanto eran un factor de cuestionamiento y de ordenamiento y búsqueda de la democracia. Por ejemplo, el caso y por eso yo les decía en mi primera intervención, que muy tempranamente, casi desde sus orígenes, los trabajadores bolivianos han combinado adecuadamente la reivindicación gremial, la reivindicación sectorial con las luchas políticas, y por eso siempre se han convertido en un factor de ordenamiento democrático y de lucha por la democracia. Pero creo que también hay que pensar en esto que estamos reflexionando, que es necesario fortalecer la dirigencia y recuperar también esto de la formación política, la formación intelectual, la formación ideológica de los dirigentes, de los trabajadores. Wilfredo, adelante. Bueno, estos deseos del fascismo, de esta derecha,
de querer dividir al país. No es de ahora. Octavio lo decía, en el Alto se vivían momentos que incluso querían confrontarnos, ¿no? Decían, no, estos simplemente son del incremento salarial, los asalariados. Nosotros quienes estamos en las calles trabajamos por cuenta propia, los artesanos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Incluso hasta los choferes en el Alto, ¿no? Se debatía el tema de que o somos o no somos, ¿no? En esta lucha constante de clases, ¿no? La clase obrera decía, por ejemplo, Felipe Quispe en un momento estaba flaqueando cuando se lo visitó en Radio San Gabriel, ¿no? Fue la FEJUVE del Alto, a la cabeza de Abel Mamani, con quienes dijimos, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Porque incluso se manejaba, Octavio, de que la Central Obrera Boliviana no ha sido reconocida, no tiene resolución ministerial. Y en el Alto es tradicional decir, no, a esta organización no tienes resolución, no tienes reconocimiento institucional, por tanto es chuto, ¿no? No tiene. A esos extremos se ha llegado en un momento, debates, pero bien calientes. No, a Felipe Quispe se le decía, ¿ahora qué hacemos? O nos unimos o nos destrozan. Porque esa era la ilusión seguramente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero ya cuando se sindica el que nuestra clase trabajadora, la fuerza de Bolivia, tiene que estar presente, y cierto lo que decía Octavio, ya los mineros se vinieron, ¿no? Y fue casualmente, y no sé si son escenarios del destino, José Luis Atahuichi, un compañero nuestro gremialista, ¿no? Fallece en Sencata, inmediatamente reaccionamos todos y decimos, no. A Solares le dimos la responsabilidad a la cocina. ¿Ustedes encaminan o dejamos de ser? Entonces, llegó a tal momento que estos sueños de hoy día, lo decía Gonzalo también con tanta claridad, esta historia que no se repite, pero estas nuevas generaciones tenemos que aprender, ¿no? Que la clase trabajadora está en estos tiempos, los cuentapropistas, tenemos que asumir que hay entidades que están para resguardar el interés incluso de nosotros. Y con respeto, un Pancho Vila, ¿qué va a hacer en estos momentos? ¿Se va a atrever a ser el máximo líder de esta otra supuesta paralela? No, porque definitivamente no tienen la legitimidad de la representación, ni la legalidad en estos momentos, ¿no? Yo no entiendo si mañana Pancho, en el cabildo del próximo 30, ahí van a nombrar al nuevo ejecutivo de la Central de Trabajadores de Bolivia, ¿no? Por ahí se les ocurre, bueno, para garantizar estos movimientos que esta derecha, estas logias oligárquicas no están entendiendo la lectura, ¿no? Van a nombrar tal vez a Calvo o algún afín, o el ejecutivo de los trabajadores en salud o los médicos va a ser el nuevo ejecutivo de esta entidad. Ahí se deslegitimiza de por sí, ¿no? Entonces, lo que decía Gonzalo, estas recuperaciones de la democracia, ¿no? No es pues cuestión de dinero, como que ahora está Adep Coca, veamos las imágenes. Algunos compañeros han descubierto que son los mismos actores, ¿no? Que han venido a La Paz a confrontarnos, ¿no? Y es el mismo modus operandi. Lastimar a terceros, lastimar a los más humildes, ¿no? ¿Y acusar a quién? Lo único que falta es que ahora, mañana, pasado, el lunes, acusen, no, el responsable de todo esto es Arce. Entonces, no viene al caso, pero en definitiva se van a volver a equivocar, porque esta muestra de recuperación de la democracia después del golpe, porque nadie podía respirar, ¿no? No sé cómo, pero ahí están pues los filipinos, ¿no? Los grandes traidores, ¿no? Dirigentes que señalan casas, señalan sedes. No olvidemos, ustedes han escuchado en el golpe, decían, el Seibo se está quemando porque el pueblo... No era así. Eran efectivos policiales de inteligencia que estaban queriendo apagar las radios de nuestro sector. Querían a todo dar, sacarnos de nuestras zonas, porque ahí están nuestras oficinas, ¿no? No podían ingresar porque nos hemos atrincherado. Una organización nuestra que tiene 3,000 afiliados, suficiente era que vengan pues el 10%, ¿no? Y hemos estado ahí durmiendo, encerrados, protegidos por las bases, porque no íbamos a permitir que se lastime. Entonces, estos accionarios no se van a dar desde el comité. Es verdad, ¿no? Darán pues ollas comunes por 21 días, pero están
de mal en peor. Lo único que hay que hacer, lo que decía Gonzalo y también Octavio aclarando la historia, es que hoy por hoy tomemos conciencia, los nuevos dirigentes, porque ya esta dirigencia recalcitrante, servilista a la derecha, a estos intereses fascistas, no tienen que dar un paso más. Por tanto, hay que empezar a tomar conciencia que nuestra Central Obrera Boliviana es la cabeza de la representación máxima de los trabajadores. Al rato decía, nosotros los gremiales tenemos 2 compañeros dentro del directorio. Han sido luchas, ya decía Octavio, en la comisión orgánica es donde se va a analizar, ¿no? Por tanto, los nuevos actores, las nuevas organizaciones sociales serán pues tomados en cuenta y serán también señalados en el sentido de que ellos ahora tienen que ser los verdaderos defensores de esta gran entidad que es la Central Obrera Boliviana. Muy gentil, vamos contigo inmediato, Blanquita. Gracias, Rubén. Que hay importante que estructura clasista, los Simon, Nispa, Paikunas explican con analistas políticas, Chaimanta, que papi cargan, Huiscargan, Chapaituku y empresa cunatas, Chaimanta Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Hay un factor Sánchez de Lozada importante mencionar, Chay, mana, reconocer gancho, Chacay, directorio Takay Cop, Niscata, Chaimanta, Paikunas Yank Arimonku, Paikunas Loxerimonku, Marcharimonku, luchamonku nacionalinapas kay hidrocarburos niscata chaymanta la ahnata luxrim kay kup mana carganchu kay línea política ahnata remarcó kay no ganchispaj kashan dirigente, ¿no? Chaymanta sector minero luchamonku yank arimonku ahnata urqunapaj kay Gonzalo Sánchez de Lozada chay cargan presidente chaymanta recuperamonku luxipun kay Gonzalo Sánchez de Lozada chaymanta kusikunku kay kop porque recuperamonku chaqay empresas kunata munanku usqasqata, ¿no? Hasta kunankama paykuna luchashanku llankamushanku recuperanapaj kay empresa kunata chaymanta avanzarimonku nispa analista político remarcó órgano chanin importante nispa. Además, factor fundamental que Central Obrera Boliviana, sector socialista, pacto de unidad, tocuilado manta los cerimón que el alto sumacuncu, recuperanapaj democracia tachacay golpe de estado manta ahnata paikunas mana kangachu división ta que papi mana atencocho con mana atencacucho que hay Pancho Figueroa mana paikunas atencacucho nispa que hay división ta Muy gentil, muchas gracias. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo y ingresamos a la recta final del programa. La pregunta voy a arrancar ahora con Wilfredo Mamani. ¿Qué habrá detrás de esta posible creación de una nueva organización paralela a la Central Obrera Boliviana? Luego, inmediatamente han señalado, muchos han coincidido en que es muy casual que Manuel Morales, ya se ha hablado del CONADE, que llamó en las últimas horas a defender la democracia, dice, en las calles aquí en La Paz. Luis Fernando Camacho, en Santa Cruz, ha convocado a la desobediencia civil por el tema del censo. Y hace poco, en La Paz se han desarrollado actos violentos provocados por la dirigencia y alentados, además, por Freddy Machicado, que ha puesto en riesgo vidas humanas que se encontraban en el edificio que fue quemado. Todo esto, dice, con el apoyo de la empresa privada del Oriente. ¿Será así, Wilfredo? Nosotros los comerciantes minoristas tenemos una visión clara de aquello, ¿no? Yo he mencionado estos poderes privados, ¿no? A través de las logias y estas oligarquías económicas. Pero vayamos a un tema importante. Empezaron con la 218, con la 1386, ¿no? Cuando se pretendía por parte de las autoridades saber de dónde vienen estos dineros. En el Alto Porriel muchos decían los cholets, y uno se pregunta de dónde vienen los 3, 4 millones de dólares para construir un cholet, ¿no? El tema del contrabando, ¿no? Entonces, piensan estos señores que van a lograr una vez más. Gracias a la Central Obrera Boliviana se incide en el tema de la aprobación del proyecto de ley, la 1249, y hoy cristalizada en la ley 1455, donde estos mismos señores dicen, no vamos a permitir, vamos a hacer anular esta ley, etcétera, etcétera.
Pero ¿de dónde vienen estos intereses? Vienen de los intereses de esta gente contrabandista, de quienes defraudan impuestos, de quienes están escudados detrás de los comerciantes minoristas. Porque esta ley para nosotros es beneficiosa, pero este es un peligro para estos contrabandistas, es que lavan dinero, no es que evaden impuestos, etcétera, etcétera. O sea, ya no van a poder escudarse más en el comercio minorista. Entonces, están utilizando a alguien que supuestamente es representante del sector como Francisco Figueroa. Ya decía, la COP, la cabeza también de la Confederación de Juan Carlos García, vamos a pronunciar su trabajo, pero ya es una desesperación total. Ya decíamos del último fracaso del paro cívico en Santa Cruz, ¿no? De 48, 72. Entonces, ellos aquí están apostando. ¿Cómo financian? ¿Cómo hacen de que se escuden, señores? Están velando sus intereses nefastos de deudas incluso al Estado. Nosotros tenemos información que la vamos a investigar, vamos a pedir a las autoridades también que se pronuncien en su momento, porque hay grandes defraudadores de impuestos que están detrás de todo esto. Y estos grandes contrabandistas, ¿no? Que están financiando. Por ejemplo, Francisco Figueroa, nosotros tenemos la información de que debe más de 800,000 bolivianos de impuestos. Y no simplemente, pues, un comerciante minorista puede representar tanta economía, ¿no? Entonces, son estos intereses. Podemos ver los ojos de la Justus nada más, ¿no? Hay hermanos detallistas que merecen estar en nuestro espacio. Pero gente contrabandista, gente que está en desmedro de la economía del país, no puede estar en esos escenarios. Porque Pancho Villa en estos últimos tiempos ha estado movilizado con esta gente. No son los comerciantes minoristas, no son los cuentapropistas. Entonces, esta deuda que se debe al fisco se tiene que investigar. Y detrás de Pancho Figueroa, ¿dónde vende? Uno se pregunta, ¿no? Todos los días, parece que desayuna en Santa Cruz, almuerza en Cochabamba y cena en Tarija, el mismo día. Por Dios, creo que ninguno de nosotros hace ese turismo. Entonces, hay que tomar en claro, y nosotros vamos a profundizar, ¿no? Por este hecho de que se va a hacer una denuncia pública en el tema de que estos intereses nefastos en contra de la economía del país están financiando, como ya decíamos. Pancho Figueroa tiene que aclarar por qué le debe a impuestos nacionales más de 800,000 bolivianos, ¿no? Y seguido de ello, caerán nomás, pues, como dominó estas empresas del contrabando, estas empresas que evaden impuestos, estas empresas que tienen estas economías privadas que tienen muchos intereses que mañana seguramente vamos a tocar. Perfecto, muy gentil. Entonces, detrás de la posible creación de una nueva COP, ¿están intereses de la empresa privada? ¿Están intereses políticos? ¿Qué dice Gonzalo? Sí, yo creo que comparto plenamente con Wilfredo que hoy día lo que están haciendo todas estas personas, están haciendo un trabajo articulado. O sea, la organización que se produjo durante el golpe de Estado no se ha desmantelado. Por supuesto que un evento de la magnitud del golpe de Estado probablemente en los próximos meses no se va a dar. Pero sí, esta coordinación es muy, muy fuerte. Es por eso que coinciden en el discurso, en las acciones, en la coordinación de acciones, etcétera, etcétera, y en los mecanismos de financiamiento. Se sabe que han existido una serie de mecanismos durante el golpe que hoy día están funcionando. Así como nos habla de que Francisco Figueroa viaja como jeque, ¿no? Está aquí, en el mismo día está en varios lugares. También hemos visto cómo Pumari, que era un dirigente marginal en Potosí, que accedió por alguna circunstancia al comité cívico, en la época en que ha sido candidato caminaba en 2 vehículos Toyota último modelo. Y uno se preguntaba de dónde tiene plata este tipo. Y entonces ahí está la explicación de los financiamientos. Y coincido también con Wilfredo que el fascismo, porque esa va a ser la expresión, ya se ha demostrado que en las calles no le pueden ganar al pueblo, en las urnas tampoco, y el riesgo ahí es mucho más grave, porque con seguridad lo que están intentando es nuevas acciones de carácter fascista, y además a una posibilidad de golpe de Estado. Lo que hemos visto con Adepcoca no es novedad, esa es su forma de actuar. Los financiamientos vienen tanto del extranjero como de empresarios oligarcas, y además, coincidiendo con lo que ha dicho aquí el compañero, hay que recordar qué han hecho cuando han asumido el gobierno. Han asaltado
las empresas públicas. Camacho ha puesto a su principal colaborador a impuestos internos. Marinkovic ha entrado y les ha regalado plata a sus amigos de Santa Cruz. Él mismo se ha otorgado concesiones en lugares, en territorios correspondientes a pueblos indígenas. Es decir, es su práctica. Porque uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no hicieron pues un buen gobierno si tuvieran la oportunidad? Es que su naturaleza no les permite y siempre van a entrar a robar. Y lo que hay que cuidar en esas circunstancias, más allá, yo estoy, por supuesto, completamente seguro de que ni en urnas ni en las calles van a poder derrotar al pueblo boliviano, pero el riesgo es posiciones fascistas que además actúan a través de minorías. Yo reitero, ¿quién es Pumari? ¿Quién es? Yo estoy seguro que aquí cualquiera de nosotros tendría más apoyo que Manuel Morales de CONADE, porque él no se presenta a nadie, pero ¿quién lo postula, quién lo hace aparecer como un dirigente que tuviera bases? Son los medios de comunicación. Y hay que recordar, hoy día son los medios de comunicación y son las jerarquías de las iglesias los que están haciendo un trabajo político mucho más fuerte que las organizaciones políticas. Camacho habla de vez en cuando, Mesa ni aparece. ¿Quiénes están haciendo todo ese trabajo? Medios de comunicación masivos que responden a intereses partidistas, a intereses de base extranjera y por lo tanto, nuevamente retornando al tema inicial, organización como la Central Obrera, el propio Pacto de Unidad, debemos fortalecerlos para evitar este acto de minorías eficaces, es lo que se llama, ¿no? Son minorías que, amplificadas por medios de comunicación y por una fuerte cantidad de recursos del extranjero y de aquí mismo, entonces estos son los mecanismos que hacen de que estas fuerzas podrían tener todavía un rol muy peligroso, porque además, y reitero, la práctica va a ser lo que han hecho en Santa Cruz, lo que han apaleado a mujeres en Cochabamba y lo que han masacrado y han apaleado a personas, mujeres, los de Adepcoca hace unos días en Villafati. Perfecto, Octavio, muchas gracias. Te pido, por favor, que hagas un resumen corto, pero en tu intervención hemos llegado prácticamente al final de este programa. Adelante, Octavio. Bueno, no es preocupante, el accionar, de la oposición en este momento, porque buscaban, por ejemplo, un tema para conflictuar el país y era el censo. Cuando se explica, a toda la población así consensuada, explicando a los dirigentes explican que eso se basa en el aspecto técnico y empezó a desinflarse y fracasó, todos los movimientos que estaban tratando de hacer la oposición. Entonces, lo que más nos preocupa en este momento es potenciar a la Central Obrera Boliviana. Hay que potenciarlo. ¿Y quién tiene que potenciarlo? Es el gobierno. Creando, aceptando las reivindicaciones que plantean los congresos los dirigentes. En este momento, por ejemplo, ¿cómo potenciar? Nosotros hemos dicho la diversificación económica, diversificación de empleos que el Estado tiene que emprender a través de sus ministerios. Entonces los ministerios tienen que empezar a trabajar en favor del movimiento obrero para potenciar. Una vez consolidada la Central Obrera Boliviana con todos sus sectores afiliados potentes, nadie va a poder cambiar este sistema de gobierno, ni el Fondo Monetario Internacional que estamos escuchando que pueda mover el dólar. Eso sería el holocausto, para Bolivia. Entonces, todos estos aspectos que la Central Obrera Boliviana les ha hecho conocer, les plantea constantemente al gobierno central, tienen que tomarlo en cuenta y trabajar conjuntamente con los dirigentes, porque solamente los dirigentes entienden la línea del socialismo. Muchos hablan de socialismo, pero lo transgiversan totalmente. Y ese socialismo a veces está siendo estigmatizado, por la oposición y a través de la prensa. Estos temas hay que aclararlo con profundidad. Y una vez aclarado eso, nunca más se van a atrever a mover al gobierno que los trabajadores puedan apoyar. Gracias. Blanca, vamos contigo. Uchuyata no resumes tan chakuna que hay tuvi rearticulación
Kashan, Chacay Santa Cruz Comité Cívico, Paikuna Ramuchanco, Nispa Nerimuku, que hay empresas privadas, atun fraudulentos, Paikuna Canco, defraudadores Canco, impuestos a deudas, Paikunas de Bechanque Boliviana, Nispa. Remarco y impuesto nacional explicamos nespa además yuarimon que analista gobierno de facto nespa asaltamos que estado gobierno de facto nespa además medios de comunicación y anapan que hay rearticulación tamaña mañacuspa paikuna chacay políticas sociales, sectores políticas, que hay medios de comunicación. Y anapache que hay rearticulación, o causará golpe de estado tanes para remarcar. Gracias Blanca, muchas gracias Gonzalo, gracias Octavio y a Wilfredo. Muy gentil, muchas gracias amigos oyentes, muchas gracias por habernos prestado su atención. Hasta el próximo fin de semana. Fincunacama. Hasta aquí, Radio Vanguardia, en una tarea conjunta con el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva y las emisoras de la Red de las Organizaciones Sociales en todo el país, presentaron el programa Dialogando con el Pueblo. A tiempo de agradecerles por su gentil sintonía, nos despedimos hasta el próximo fin de semana, invitándoles a continuar con la programación de Radio Vanguardia, el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva y la red de emisoras de las organizaciones sociales en todo el país.